el precio manda, de repente el volumen para saber bien si está cortando, pero si estáis mirando a largo plazo el precio y ver soporte y resistencias clave, eso creo que es lo más fácil y lo que más funciona. Bienvenidos a un capítulo más. Hoy día estamos con un invitado muy especial, Tomás Claro, trader, vive del trading hace mucho tiempo y es posiblemente uno de los mejores traders de Chile. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, ¿y tú? Gracias por Bien, la bien. invitación. No, bien, bien, súper bien. Tenía que invitarte, hace todo tiempo habíamos conversado, pero ¿cómo no iba a estar acá a hablar de bolsa? Más encima Sí, una pues persona feliz. que vive del trading y eso es fundamental. A mí me gusta mucho poder invitar personas que vivan de esto y que puedan contar su experiencia. Porque eso es Claro. fundamental, no solamente la teoría, sino que la experiencia propiamente tal. Para quien no te conoce, Tomás, ¿quién es Tomás Claro? Si nos puedes contar brevemente. Tomás Claro, chileno, casado, estudié ingeniería comercial en la Católica, hice un MBA en la Universidad de Chicago en Estados Unidos. ¿Ya? Entre medio de eso trabajé en varias corredoras de bolsas locales y me fui a estudiar a Estados Unidos y me dediqué 100% al trading ya viviendo en Estados Unidos. Debo llevar 100% dedicado independiente unos 5 años, 6 años, y antes de eso trabajé 12 años en el sector financiero y también hacía trading, pero tenía un sueldo, tenía, no era independiente 100%. Eso es lo que traté Ya, de perfecto. decir. ¿Y tu sueldo estaba vinculado también a los beneficios que obtenías haciendo trading o era un sueldo independiente de los beneficios? Buena pregunta. En la última corredora tenía un sueldo más que nada por comisiones, porque yo trabajaba como en la mesa de sales de una ¿Ya? corredora. Entonces uno se llevaba comisiones de los clientes. Tenía varios clientes que me decían, oye, muéveme tú las lucas, recomiéndame qué comprar y qué vender. Y por consistente, cuando hacíamos movimientos y le iban bien, me llegaban comisiones. ¿Ya? Trataba, no, sí, de ser un pirata, como hay hartos ejecutivos por ahí que les mueven la cartera y les mueven la cartera para generar comisiones, pero al final era una visión un poco más de largo plazo, hacer crecer las cuentas Claro. para poder seguir. Sí, pues, qué buen punto ese, ¿eh? No, no ser un pirata porque hay ejecutivos que efectivamente tienen esa visión de compre, vente, pero en el fondo se están llevando las comisiones. Sí, pues lamentablemente funciona mucho así, las corredoras afuera, acá. Si te Sí, fijáis, siempre, no sé, todas las corredoras mandan todos los meses sus nuevas recomendaciones de acciones, donde sacan una, ponen otra, cambian los pesos. sí, pues, Y eso gran parte es para que los ejecutivos tengan una excusa para llamar al principio de mes o fin de mes y decirle a los gallos, oye, estamos cambiando esta, estamos a rotar la cartera, las que han subido te las vamos a vender, las que han bajado te las dejamos. Siempre es como súper al revés lo que hacen. Pero ahí sí. de eso viven al final. Es como es peligroso. Sí, sí, por eso es muy importante cada uno aprender a tomar sus propias decisiones y no dejar 100% en manos de los ejecutivos porque puede pasar eso. ¿Ya? Tal ¿Y cual, tal cual. cómo empezaste tú a ser independiente con el tema del trading? Claro, yo me fui a hacer el máster en la Universidad de Chicago, era un, como le llaman, Executive MBA. ¿Ya? Entonces, ese Perfecto. consiste enfocado principalmente a ejecutivos, gente que trabaja. Entonces, mis clases eran todos los viernes y sábados. Y de ahí te mandaban muchas tareas para la casa, donde tú te juntabas con tus compañeros por Zoom, etc. El, la gracia era que la mayoría de los compañeros yo probablemente no sé, un 50-60%, no vivían en Chicago, entonces viajaban estos días y se volvían el domingo para estar con sus familias y el Ya, resto de la semana estaban perfecto. con pega. Entonces yo llegué a Estados Unidos, renunciando a la corredora acá en Santiago, me instalé allá, tenía clases estos viernes y sábado, y dije, ya voy a empezar a buscar pega. Obvio que voy a encontrar pega al tiro si yo soy seco y cómo no van a querer contratar en cualquier parte. Y empecé a hablar con contactos que trabajaban allá, con gringos que trabajaban en corredoras, que me había tocado atender algunos, y me dijeron, sí, mira, ¿y no tenéis visa de trabajo? No, no tengo visa de trabajo. Ah, ok.
y querés que te den todos los viernes libres también, ¿no es cierto? Sí, ya mira, no sé si sea tan fácil conseguir, pero a ver, vamos viendo. Y mandé un par de currículum que nunca me contestaron y fue como chuta, parece que no, No está no tan va a ser fácil. tan simple, claro. Y lo otro era que me pasaba que, ok, probablemente podría haber encontrado alguna pega a un nivel muy inicial, pero la conversación que habíamos tenido con mi señora era que terminando el MBA, que duraba 2 años, nos volvíamos a Chile. Entonces fue como, chuta, me da lata partir una pega como muy básica en algún lugar para volverme después a los 2 años a Chile, como que no va a alcanzar a tener ningún crecimiento. Entonces, Claro. ahí está en las dudas. Y dije, ya, por mientras tengo que pagar las cuentas, ¿no? Y tengo que pagar el Sí, po. arriendo, el departamento, etcétera. Y dije, ya, voy a dedicar al trading, que es lo que había hecho por los últimos, no sé, trabajado en corredores por los últimos 12 años y trading, yo creo que ya lleva como 5 años haciéndolo, quizás más. Y llamé a un par de corredoras amigas y, oye, ¿por qué no me voy a abrir cuenta contigo? Cóbrame barato, sí, no te preocupes, pero y ahí como que negociamos y empecé a tradear Corredoras en y Chile. corredoras en Chile, sí. Ya. Y me empezó a ir bien, y me empezó a ir tan bien que después nunca más mandé ni un currículum de nada, pero igual seguía como estresado y mi señora me dijo así como, Tomás, ¿para qué seguís estresado? ¿Por qué no te dedicáis a esto si te va bien? Y fue, ¿sabéis qué? Sí, pues, tenéis razón. Estoy Sí. puro leseando, como dicen por ahí, y me lancé y me dediqué 100% nomás a esto y ahí, bueno, ya llevo harto tiempo. Y por suerte me ha ido bastante bien, capeando ya una crisis fuerte, ahora estamos en otra. Perfecto. Y todo este tiempo haciendo trading en acciones chilenas. Empecé full chilena, pero también agregué, hasta hoy acciones gringas hago hartas también. Y en su minuto hizo harto trading de criptos también, que Ya, me fue perfecto. increíble al principio y después perdí el 99%. Ya, sí, pues eso pasa. Eso suele pasar. Oye, y respecto al trading, ¿te gusta hacer trading con apalancamiento o sin apalancamiento? Me gusta creo que, o sea, pero un apalancamiento moderado. Esos apalancamientos que te dan en plataformas de repente de 100 veces tu palanca o 10 Es veces, encuentro que es terrible. un poco, sí, un poco irresponsable. Pero me gusta sí meterle palanca cuando creo que estoy en lo correcto y las cosas se están dando, me gusta ir aumentando la posición. Ya, Creo que es clave tener, si queréis que te vaya bien y ganar lucas en esto, es clave jugártela fuerte en las posiciones que tenéis convicción, que sean pocas posiciones, o sea, bien concentrado, yo no recomiendo más de 4 o 5 posiciones, y meterle palanca full. Siempre con buen manejo de riesgo y no meter, no sé, pues, cosas irresponsables, pero creo que sí, que cuando vais bien hay que jugársela. Y hay veces, no sé, pues, como el 2020, por ejemplo, que todo subía y que teníais que aprovechar y estar metido a concho. sí, pues 2020 fue un año tremendo, sobre todo en Estados Unidos. Sí, Y era raro porque, claro, el mundo decía, hoy acá y seguir una recesión, una cosa terrible, el COVID va a destrozar todo. Sin embargo, las bolsas después de marzo, abril, que requirieron mucho, sí, hubo una recuperación en B corta, pero tremenda. Y ahí tremenda. hubo Sí, es mucha capacidad de que ganar plata. inyectaron demasiada liquidez en los mercados y todo subía, era una locura. Claro, eso es bien interesante. Cuando se inyecta liquidez suele haber alza en la bolsa. También cuando bajan las tasas de interés, las bolsas también suben un montón. Entonces eso es súper bueno saberlo de antemano. En ese sentido, ¿tú usas macroeconomía para tomar decisiones? ¿Cómo es tu proceso de trading en general? De eso tenía mucha ganas de preguntar. Mi proceso ha ido variando igual y depende mucho, como tú decís, de la macro y de lo que está pasando alrededor. Hoy en día, por ejemplo, yo hago trading de mediano o corto plazo, por lo general. Entonces, hay temas muy importantes como cuando anuncian
subidas de tasas de interés o salen datos de inflación, donde te va a mover al tiro Claro. la bolsa, qué va a pasar pero al segundo dicen ya todos se ponen negativos, todos positivos. Y ahí he estado haciendo harto trading como intradía, tratando de seguir un poco lo que pasa con los gringos. También creo que hay datos más macros que yo uso bastante, por ejemplo, con acciones de commodity, eh, de consumo, de retail, cuando tomo posiciones más un poco de mediano a largo plazo. Por ejemplo, no sé, el año pasado que el litio subía y andaba súper bien, Sokimich fue una acción que anduvo súper bien. Cuando el hierro subía el 2020, las Cap. capas anduvieron bien, las vapores con el ciclo de naviero, etcétera. Entonces ahí creo que hay que estar atento, por lo menos yo estoy atento a más cosas y no solo al análisis técnico como hay muchos Sí, traders por ahí. sí, yo concuerdo en eso. Creo, de hecho, que la macroeconomía incluso es más importante que el análisis técnico propiamente tal. O no sé si más importante, pero tiene un peso importante en la toma de decisión. O sea, si vemos que los commodities están subiendo de precio y las acciones están rezagadas detrás, o sea, sería muy razonable poder tomar posición en esas empresas que están comercializando esos commodities que están subiendo de precio y que la acción no lo ha reflejado todavía. Y eso me Claro. imagino que en mercados como el norteamericano es menos frecuente que pase, porque es un mercado tan profundo que probablemente las noticias se expanden muy rápidamente por todo el mercado, pero en el mercado chileno, que es mucho más chico, me imagino que hay rezago en eso. Yo creo que hay rezago en todos lados, no No, solo en Chile. En Estados Unidos hay, como tú decís, el mercado es tan profundo que hay millones de analistas y gente que piensa distinto. Entonces, un ejemplo muy simple de ver es como ahora, si tú te pones a ver todos los bancos de inversión afuera, te dan no sé, el 30% dice que se viene una recesión durísima, el otro 30% dice que va a haber un soft landing y el otro 30% dice que no va a haber recesión. Entonces, no, también las noticias cada uno las interpreta como bueno. ya, ya. Bueno, y respecto al trading, ¿qué indicadores te gusta usar? Indicadores generales, ya cuando miramos, por ejemplo, análisis técnico, más allá de Claro. la macroeconomía propiamente tal. Yo empecé en esto del trading viendo mucha gente, viendo videos, leyendo libros. Tengo una plataforma que se llama Metastock que venden indicadores. Yo los compraba, los probaba. Y llegó un minuto que tenía un gráfico con 300 líneas, con 10 indicadores, donde Inentendible. el MACD me decía que era compra, el RSI me decía que era venta, el otro indicador me decía no, mejor no hacer nada, pero había roto una resistencia y fue como que no, estoy puro tonteando. Y hoy en día he tratado de simplificar harto el, no sé, mi El gráfico. proceso. Me gusta seguir como dicen unos gringos, la KISS, que le llaman, que es Keep It Simple, Stupid, que trata de, Maravilloso. no sé, sí, seguir el precio y me gusta ver soporte y resistencia. Uso bastante medias móviles, pero las clásicas, la de 200 días, la de 50 días y la exponencial de 20, 21 días para ver un poco más cómo va la tendencia de largo, mediano y corto plazo. Y eso más que nada, de repente le meto unos Fibonacci para ver niveles, pero si no los tuviera que usar, tampoco los usaría. No. Yo creo que hay que mantenerse simple y ver sigo un gallo que encuentro toda la razón, y que es lo que hay que seguir es el precio, y el precio manda, de repente el volumen para saber bien si está cortando, pero si estáis mirando a largo plazo el precio y ver soporte y resistencia es clave, eso creo que es lo más fácil y lo que más funciona. O sea, eso te puede dar como el 95% y quizá el 100% de información suficiente para tomar una buena decisión. Claro, porque al final, en teoría, obviamente no en la práctica, pero en teoría los precios tienen toda la información metida, pues. Claro. Entonces, si tú pudieras no ver ni una noticia ni nada y ver los precios, podrías ver que de repente se adelantan porque las noticias se filtran, eh, una acción empieza a caer y tú decís, chuta, ¿por qué está cayendo esta acción? Muy raro,
si se supone que está bien y a los 3 días sale aumento de capital, como que si de repente seguir el precio te libera un poco de las noticias por Ya, todos lados. A mí me gusta hacer un mix de todo, pero tengo amigos puristas que solo ven el precio y dicen, estáis perdiendo el tiempo leyendo el diario. ya, ya. No, yo creo que sí hay que leer el diario. Claro, Sí, creo que porque, también. claro, porque, por ejemplo, si el dato de inflación es más alto de lo que espera el mercado, sí va a haber una corrección de precio que no necesariamente el gráfico lo voy a estar mostrando atrás. Sí, 100%. O sea, a mí me gusta eso de leer el diario, por lo menos. En la parte económica, yo no hago mucho trading, me gusta más la parte de inversión a largo plazo, dividendos, reinvertir los dividendos. Me gusta esa parte que es tremendamente fome, pero es tremendamente pasiva. Sí, po. O Pero sea, igual, si, no sé, pues si sale una noticia de que aguas metropolitanas baja la política de dividendos, ahí te cambió toda tu estrategia, po. De repente tienes que claro, salir a... ahí se puede reevaluar, en ese caso, vender y todo el cuento, pero por lo general es como más visión muy largo plazista y Claro. 100% pasiva, pero es menos rentable que el trading. O sea, yo entiendo que el trading, un buen trader puede generar una rentabilidad mucho más alta que una inversión dividendera tan pasiva. Pero ahí el problema es ser bueno, creo yo. Sí, no sé, po. Yo te apuesto que estoy mucho más estresado que tú en el día a día. Eh, Pues no sé, no sé, no sé, puede ser, Puede ser, no sé. puede ser. Pero me refiero con la diferencia de estrategia, no tú y yo. Claro, claro. Oye, bueno, leí por ahí que en un año generaste 497% de rentabilidad. Sí, el En un año. 2020. ¿Eso lo Sí, obtuviste fue en increíble. Chile o, En o también Chile, en Chile 497%? 100% Chile en Chile. 100%. Sí. Perfecto. ¿Y en Chile ahí estabas con apalancamiento o sin apalancamiento? Está full apalancado. Full apalanca. A partir de abril le metí, sí, full palanca. Ya. Y habían, no sé, habían acciones que estaban regaladas, pues, ridículas. Entonces aproveché y Perfecto. ahí compré, no sé, pues CAP, vapores, cosas así, que corrieron mucho y le metí full palanca. Ya. ¿Y cómo tomas la decisión de venta? Más o menos cuando está llegando, por ejemplo, a una resistencia, ahí tomas la decisión, listo, esto lo vendo. O también usas la macroeconomía pensando, por ejemplo, en el caso de CAP, que CAP son productores de hierro. Supongamos la compraste barata, la compraste en una zona de soporte, por ejemplo, y empieza un rally alcista, y en paralelo hay noticias de que China va a meter un montón de plata a la inversión en infraestructura de obra pública, que eso generalmente debería impactar en una alcista en el precio Positivo, del hierro. Y claro. ves que el CAP está llegando a una resistencia previa. En ese caso hipotético, que tenemos noticias de China que chuta, está subiendo, pero ya corrió bastante bien CAP en un proceso. Ahí tomas la decisión de venta, te aguantáis un poco más, vendes una parte. ¿Cómo lo harías en ese caso? Es bien, buena pregunta, difícil de contestar. A ver, yo tengo varias estrategias de venta. Si estoy en una acción más de largo plazo, como tú decís, y que veo unas perspectivas de luego que el precio va a seguir subiendo, ¿Ya? eh, y si está llegando a una resistencia, no hago nada. Primero quiero ver que efectivamente choque la resistencia, que salga muchísima venta, y ahí voy a evaluar. Me gusta mucho usar las medias, sobre todo la de 20 y más de mediano plazo, la de 50 días, para usarlo como un trailing stop, que es como Claro. que te va subiendo el precio y la línea va siguiendo, entonces tú vas ahí Se va dejando ese, cambiando el ese stop stop loss. loss. Se va subiendo el Claro, stop loss. va a ir Perfecto. subiendo automático, una vez que ya, no sé, pues ya está ahí ganando plata. Entonces esa estrategia me gusta usarla bastante. Cuando hay resistencias muy grandes y tú decís, ok, chocó, no pasó nada y esperaste un par de días y el papel se empieza a devolver, ahí ya me baja la duda y empiezo a mirar, ok, las perspectivas, a pensarlo un poco. Y me gusta mucho, es que algo que aprendí de un gringo muy capo, que se llama Mark Minervini, que es cuando estoy en la duda, así como que duda existencial, no sé si vender o no, vendo la mitad. Ya.
y, y vendo la mitad y ahí veo qué pasa, veo un día, un par de días de nuevo. Y si efectivamente la resistencia fue demasiado dura y el papel se empezó a dar vuelta y cambia la tendencia, ahí digo ya, ok, me salgo con el resto y digo que bueno que vendí la mitad más arriba porque si no estaría vendiendo todo más abajo. Y si la resistencia al revés, como que fue un par de días, pero el tercer día pasó volando, digo, ok, qué bueno que vendí la mitad nomás y sigo con mi otra Claro. mitad hacia arriba y de repente puedo pensar en reenganchar la posición que vendí, etcétera, y seguir el tren. Creo que lo más importante, más que ver cuando se llega a una resistencia, es ver si se produce el cambio de tendencia. Si la tendencia es alcista y te encontrás con una resistencia, tenéis que esperar a ver qué pasa, porque, no sé, pues, siempre en cualquier acción, a no ser que esté haciendo nuevos máximos, van a ir apareciendo resistencias de años anteriores, de meses anteriores, Claro, y que te van a ir marcando unos pseudo techos. Y las acciones tampoco suben en línea recta, ¿no es cierto? claro. No, pues suben Entonces, en serrucho, por decirlo de alguna manera. claro. Entonces hay mucha gente que me dice, por ejemplo, no sé, va subiendo una acción y te dicen, oye, pero esta aquí acaba de hacer doble techo. Porque doble techo es que chocó dos veces con la misma Claro, resistencia, ¿no es cierto? Pero si tú miráis bien, es como, ok, pero mira la tendencia hacia abajo y tenéis 20 doble techos. Entonces al final, doble techo no es que toque dos veces, sino que efectivamente se dé vuelta y cambie la tendencia. Y eso a mucha gente como que le da susto cuando ve, no, oh, doble techo, hay que salir arrancando. Y es como, no, si en todas las tendencias al alza te vas a encontrar dobles, triples, techo. Al final lo más importante es seguir la tendencia. Mientras la tendencia no cambie, es aguantarte. Y que también eso es lo más difícil, porque la mente te dice, no, sí, hay que vender al tío. Y, sí, y hay que sacar las manos del terminal y decir, no, todavía no ha cambiado nada como estructuralmente, como tú decís, China sigue bien, dejémosla ahí. démosla, Ahora sí, démosle. claro, ahora si en ese ejemplo me decís, ok, China acaba de decir que no va a comprar más hierro en 3 años, es como chuta, aquí hay un tema estructural de tendencia, de demanda del producto que vende esta compañía. Ahí yo creo que habría que salirse, esperar el gráfico cambie la tendencia, pero ahí con mayor seguridad salir. Claro, ahí habría que estar más atento en el fondo. Sí. Para quien está escuchando esto por primera vez, en tus palabras, ¿qué cosa es un stop loss? Porque lo mencionamos, pero quizá alguien no Ah, entiende sí. el concepto. Sí, siempre lo digo como si la gente subiera. El stop loss es principalmente el punto donde tú estás como que enfocado un poco en hacer la pérdida. Y es el punto donde tú vas a vender. Si tú, por ejemplo, si tú compras una acción pensando que va a subir porque va a salir buen resultado, cualquier cosa, y tú pones un stop loss, que es el punto máximo de donde tú estás dispuesto a vender, que es, por ejemplo, si la tesis no se dio, si las noticias buenas no salieron y el precio se empieza a devolver, tú tienes tu stop loss fijo, que es la máxima, o sea, cantidad de plata que estáis dispuesto a perder, y apenas llega a ese punto tú vendes. Claro, Hay y que se vende tenerlo. automático. En las plataformas gringas lo tenéis sería automático, en las chilenas lamentablemente hay que tenerlo en la cabeza o poner Mm, alarmas en algunos programas, pero... Y ese stop loss uno puede ir subiendo a la medida que uno está ganando plata o perdiendo plata, pero sigue siendo el lugar donde te vaya a salir. Y es muy importante tenerlo en la mente porque pasa mucho que uno compra algo para hacer trading y empieza a subir o está para el lado, de ahí empieza a bajar y uno dice, chuta, está bajando ya, pero voy a darle un par de días más a ver qué pasa, y sigue bajando, y cada vez que baja uno se hace la misma pregunta, ok, ¿qué hago ahora? En cambio, cuando tú tenés el stop loss seteado, como que elimináis un poco el poder de decisión del minuto, sino claro, que ya tomaste la decisión 3 días atrás, porque tú viste que en ese precio se invalidaba o la tendencia o tu plan de acción, etcétera. Entonces, cuando llega a ese punto, tú, ya, ok, vendí, si lo tengo en la cabeza que hay que vender. Obviamente pasa mucho que uno dice, pero de repente puse mal el stop loss, a ver, lo voy a bajar un poquito, eso te iba a y eso es decir. lo peor, po. Sí, pues, no, si uno es,
es humano. Sí, pues o Pero sea, eso es lo peor. claro, puse el stop loss y está bajando, voy a bajarle un poquito más el stop loss. Sí, sabéis que Porque, parece que lo puse muy arriba, no sé. claro, y en ese punto de vista, ¿cuál es tu criterio para fijar el stop? ¿Es porcentual respecto al precio, o también es por mirando algunos indicadores técnicos? Es muy variable porque de repente es porcentual, no sé, pues yo tomo una posición, en teoría trato de tener una posición de máximo el 25%, 20% de mi De tu patrimonio capital. total, sin apalancamiento me refiero, pero yo no quiero perder más de un 1 o 2% de mi capital total con esa posición. Entonces, a veces, cuando, no sé, cuando tú estás comprando acciones que no tenéis tan definidos eh, niveles técnicos, podéis fijar el stop loss con el Excel calculáis, ok, el 1% del capital son 3 pesos abajo, ok, chao. Y Ya, tratáis de buscar algún nivel técnico, o menos alguna resistencia que te sirva. De repente estáis en acciones, no sé, que están en nuevos mínimos y que están subiendo, que no tenéis resistencias y me gusta hacer eso. Por lo general trato de hacerlo en niveles técnicos relevantes. Por ejemplo, si estoy comprando una acción que está rompiendo una resistencia, que es como un precio donde le ha costado pasar veces antes, y trato de comprar cuando rompe esa resistencia, trato de poner mi stop loss abajo de eso, en algún otro soporte relevante y un poquito más abajo, ya, pero tratando de mantener el máximo del 1%, 2% del capital. Eh, También de repente trato, pero me cuesta, que lo estoy tratando de ser más metódico en eso, es tratar de buscar beneficio-riesgo del 3-1 que se llama, ya, que perfecto. es, ok, yo estoy comprando algo a 100 pensando que va a llegar a 300, ponte tú, pero voy a poner el stop loss en, no sé, en 50, o sea, yo quiero ganar más de lo que podría llegar a perder. Claro, Y o sea, por ejemplo, compramos a 100, ponemos el stop loss en 90 y el take profit, que sería el precio de venta para tomar ganancia, en 130. Va a estar claro, dispuesto a ganar 30 y perder 10. exacto. Ya, ¿Y por qué es eso? Porque es muy importante que uno, cuando está haciendo trading, las probabilidades de que uno le, como que le achunte, por así decirlo, a cada posición que uno toma, es casi muy baja, o sea, es muy baja. Y si tú eres bueno y te está yendo bien, probablemente logrís un batting average, que le llaman los gringos, que es como el promedio de bateo de un 50-50. ¿Cachai? perfecto. Entonces, si tú le estás ahí apuntando al 50% de las veces que compráis una acción, el 50% de las veces ganáis y el 50% de las veces vendí, y si tú estás jugándote a que vaya a ganar $10 o vender $10, vaya a quedar en cero para siempre, ¿no es En el cierto? largo plazo es valor esperado cero. Exacto. En cambio, si estáis perdiendo más de lo que estáis ganando en ese 50%, tu cuenta se va a ir para Abajo. abajo. Entonces, por eso tratáis de mejorar el promedio, de que ojalá ganar un poquito más de lo que pierdo, porque no sé, la mitad de las posiciones van a ser ganadoras y la mitad van a ser perdedoras, y la única manera de crecer la cuenta es ganar más de lo que perdí. Que esa es como Claro, la clave del trading. Más que claro. ganar plata es cuidar las lucas. Incluso con un 40, si el ratio es 3 a 1, empatas más o menos con un 33% de éxito, o sea, ya ganando el 40% de las posiciones, todavía sigue siendo con valor esperado positivo esa decisión. Exacto, exacto. Claro, Entonces eso es clave. entonces la gestión de patrimonio tiene que ser vital ahí para poder llegar a ese largo plazo de tomar el suficiente número de decisiones que te permita tener 40, 50% de éxito, 50, 60% de fracaso, pero que en el largo plazo esté siendo positivo. Exacto. Porque, bueno, a mí me pasaba al principio también, y creo que le pasa a mucha gente, que uno piensa acción por acción o posición por posición y uno trata de ganar en todas, pero como tú dijiste, aquí tenéis que jugarte al largo plazo
y a las probabilidades, porque hay muchas veces que tú vayas a pasar por malas rachas y veces también que vas a pasar por buenas rachas, pero si pasáis por malas rachas y perdís más de lo que ganáis, quizás no vaya a lograr llegar a las buenas rachas. Claro, Entonces, hay que pensar que este es un largo plazo y que puede que haya un mes de repente o 2 meses malos, pero tú vayas a recuperar y vayas a ganar en los meses buenos. claro. O sea, en ese sentido, hay que tener una gestión de capital súper interesante, súper, Sí, eso, quizás hasta conservadora en ese sentido para poder llegar a largo plazo en términos de no estoy dispuesto a perder más del 1% del capital por operación. no hay que ser súper conservador para el manejo del riesgo y del capital. A mí lo que me costó mucho, pero cuando hice el switch, fue dejar de pensar en hacerme millonario en cada trade y al revés, no perder mucho en cada trade. Y cuando no perdís mucho en cada trade, y se te va a ir dando solo que de repente empezáis a ganar y eso es lo otro clave, que cuando empezáis a ganar, dejarlas correr, porque la mente te dice, hoy estoy ganando plata, vende el tiro, vende el tiro. Y como decía antes, ahí hay que sacar las manos Sí, del teclado nomás y dejarlas correr, que es muy difícil también. es muy difícil. A nivel psicológico yo creo que es muy difícil. Sí, Entonces, diría que más de la mitad del trading es psicología. sí, yo también concuerdo en eso. Y creo que lo que muchas veces termina pasando es que se vende con poca ganancia y cuando estamos perdiendo tiramos el stop loss para abajo o los quitamos definitivamente. Exacto, tal Entonces, cual. ahí terminan las personas perdiendo mucha plata y es clave fortalecer la mentalidad en ese sentido. Y otra cosa que hacen mucho, eh, la gente que es como que le gusta promediar. Entonces uno dice, ah, esta acción está barata, lo voy a comprar porque está barata. Y si tenéis, no sé, pues está ahí en una tendencia bajista, la acción probablemente va a estar más barata a los 2 días y de repente a la semana está más barata. Y entonces tu mentalidad fue, ok, compré porque estaba barata, técnicamente debería comprar más porque ahora está más barata. Claro. Entonces también el más barata depende mucho de cómo lo estáis midiendo, de los ratios, de la tendencia del Mm. mercado en general. Es muy difícil, muy distinto comprar algo que está barato cuando la bolsa está subiendo que cuando está bajando, porque lo más probable es que la bolsa baje y de repente tú decís, pero ¿cómo la gente vende este papel si está demasiado barato y sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo? Y es como chuta, no sé, pues está ahí en una crisis, no sé, del COVID, donde la gente está desesperada vendiendo sus posiciones para quedar en caja y no están actuando con mucha lógica. Entonces, ok, si estáis comprando porque está barato, no sé, eres un Warren Buffett o algo así, un value investor, ok, fíjate bien qué crees que está barato y por qué, y fija bien tu plazo de inversión y que no vayas a necesitar esas lucas, porque pasa mucho que la gente dice, oh, está barato, voy a comprar más, voy a comprar más. Y es como chuta, me apalanqué esto porque estaba barato, pero sigue bajando y me están llamando a margen y voy a tener que salir a vender. Fatal, Entonces hay que tener mucho ojo, sí, pues ahí es lo peor que te fatal, puede pasar. fatal. Y al final son decisiones que vamos tomando. Hay Sí, mucho, pues, hay mucho en la decisión propia eh, que nos hace perder plata si no tenemos una clara estrategia incluso. sí, pues, claramente. La estrategia es clave y seguirla. Y no Unos amigos salirse. nos reímos, decimos siempre tener un plan y no ejecutarlo, porque siempre decimos, ya, cuando llega este precio voy a comprar y es como compraste. No, es que miré otra cosa, pero ¿cómo? Si tenés el plan, sí, pero y nos reímos y es como, ok, metódico, metódico. Porque es pega del día a día también. Yo puedo decir que ya tengo mis reglas y las sigo, y claramente no, si también me cuesta y todos los días no sé, me empieza a ir bien y me creo el cuento y ahí siempre me pierdo mucha plata y es como, oh, ok, metódico de nuevo, ordenado. Ya, sí, claro, sí, claro. A ver, si una persona quisiese empezar a hacer trading, ¿qué le recomendarías a esa persona? ¿Qué cosas crees tú que esa persona tendría que mirar primero? ¿Qué cosas estudiar? A ver, lo que siempre digo, primero que nada, empezar, porque la gente siempre me dice, oye, llevo 2 años leyendo libros y quiero empezar a hacer trading y es como que, pero, ok, abre una cuenta con 50 100 dólares, 100 lucas, no sé, depende de dónde estés, piensa que las vaya a perder,
y que estáis pagando, que es una inversión de aprendizaje, y empieza a ver, ok, cómo te funciona la mente, porque eso, antes de eso, la gente también oye, llevo 6 años en la cuenta demo y me está yendo increíble. Y muy Y yo distinto. lo que les, y claro, pues yo lo que les digo, ok, usa la cuenta demo 3 días, aprende a usar el botón para comprar, el botón para vender, y chao, y pon $100 y empieza a darte cuenta que cuando estáis perdiendo el 50% de tus $100 es muy distinto que cuando estáis perdiendo $20.000 de tu cuenta demo, que claramente Es lo mismo. no te importa. Entonces eso es lo primero. Antes de eso, creo que hay mucho material en Internet, sobre todo en inglés, lamentablemente. En español creo que está empezando a aparecer más material de trading, pero para aprender cosas básicas, análisis técnico, que creo que sirve mucho, sobre todo para lo que comentaste, soporte, resistencia, para ver la tendencia general, etcétera. Creo que eso es lo más básico. Libros para partir, hay un análisis técnico muy fácil de leer, que es el de John Murphy, que se llama Análisis técnico en los mercados financieros. Otro ¿Ya? que recomiendo siempre, que mi señora me molesta, porque ¿Por qué? se lo digo a todo el mundo, que se llama Market Wizard, que es Ya, los magos del mercado y que es entrevista a sí, mucha gente que le ve muy bien en el trading de todos tipos no sé, de activos, futuros, commodities, etcétera. Y ellos hablan mucho de toda su experiencia, cuándo les fue mal, cuándo les dio bien, y hablan mucho ahí, sobre todo, lo que más se repite en ellos es el manejo de riesgo y cómo les cambió la mente cuando empezaron a manejar el riesgo. Entonces es muy importante saber de gente, aparte que es entretenido, ir viendo estas como cosas que todos repiten y es como chuta, se te empieza a quedar un poco pegado en la cabeza. claro, el denominador común, al final. Claro. Es importante conocer la mayor cantidad de edición posible para buscar Sí, denominadores pues. comunes. Oye, en la bolsa chilena hace poquito hubo un cambio bien importante, que fue la tributación por las Ujú. ganancias de capital. En ese sentido, ¿cómo afecta tus decisiones de trading? Porque antes el IPSA no tributaba por las ganancias de capital, hasta el No. 2022. Y a partir de, no recuerdo la fecha exacta, pero a partir del 2022 se empezó a tributar. Incluso quieren aumentar la tributación de la ganancia de capital. Sí, En lo van a ese, cambiar al 23, creo ahora. qué lindo Próximo el año, gobierno, creo. pero bueno, qué lindo, pero bueno. Están felices todos los inversionistas. Pero Sí, desde ese punto de demasiado. vista, ¿cómo impacta esta decisión estatal en tu forma de hacer trading? O sea, quizás me voy de Chile, dejo de hacer trading en Chile, ajusto los parámetros de riesgo, beneficio, ¿cómo impacta eso? A ver, en la decisión per se de hacer trading, parámetros, riesgo-beneficio, análisis técnico, como tú decís, en absolutamente nada. Porque Ya, al final es un impuesto a la ganancia, entonces antes tenéis que seguir y de lo que ganáis vaya a quedarte con menos, ¿no? Eso primero. Sobre si empezar a hacer más cosas afuera o no, sí he empezado a hacer un poco más de cosas afuera, principalmente por la liquidez. Creo que estas decisiones han ido disminuyendo un poco la liquidez del mercado local y cuando lo suban más a veintitantos por ciento, yo creo que también le va a afectar. Entonces, también es más difícil hacer trading con mercados más ilíquidos, claro. porque yo no soy un gallo que tenga billones de dólares, pero igual hay papeles hoy en día que si tú compráis, no sé, 30 palos, ponte tú, te va a costar vender, porque no hay puntas o hay un market maker puesto, pero 5% abajo, entonces como que tu única alternativa va a ser vender 5% abajo y cuando la compraste también tuviste que salir a pagar 5%, entonces la liquidez es un tema súper importante en eso. Que ese es otro tema también de la cuenta demo. La Mm, cuenta demo tú ponías el precio que queráis, infinito. te Sí, ejecuta siempre el precio que queréis. Pero en Estados Unidos no tenía esos problemas. Tú apretáis un botón en Apple, en Tesla, lo que queráis, y súper aunque te líquido. creáis campeón del mundo, no moviste el precio. Sí, claro, claro. Pero es eso más que nada. Al final es
no sé si happy problem decirle que haya que pagar impuestos, pero si tenéis que pagar impuestos porque te fue bien y es un impuesto a la utilidad, entonces como que no me afecta a mí por lo menos en mi costo-beneficio Ya. de la orden. Y ahí yo no sé cómo funciona bien en la ley en ese sentido, pero ¿es sobre la utilidad total que obtuviste o la utilidad por operación? Porque te considera las pérdidas de otra operación. Ese es un tema que no me lo han logrado resolver mucho, pero yo creo que no te considera las pérdidas, a no ser que estés no lo tengo tan claro. Eso yo lo veo con un contador y no cacho Claro, mucho ya. de Es que, impuestos, pero es por operación ya, que claro, que al final. ese tema sería delicado, porque en el fondo, si hay un 50% de operaciones que se cierran con pérdidas y 50% de operaciones que se cierran con ganancias, y no te consideran las pérdidas, vas a estar pagando sobre solamente las que estás Ah, ganando, claro. pero te termina perjudicando muchísimo. No, así es. Si es así. Así nomás. Bueno, bueno, ojalá tomen buenas decisiones estas personas. Oye, para ir cerrando, opinión sobre, por ejemplo, opciones binarias, que merece mucha publicidad de repente en Internet. ¿Cuál es tu opinión de Mira, las opciones binarias? la verdad es que me la han comentado, yo no las sigo, pero encuentro que es ir al casino. Ya, Es como apostarle al blanco rojo. perfecto, perfecto. Eso no es trading, ¿cachai? Claro, apostar que el precio va a estar más alto que X precio y si gano tengo un 70% de retorno, una cosa así funciona. A mí Sí, tampoco me gusta mucho. es gambling, como le dicen los gringos. No es trading. Para mí, por lo menos. Perfecto. ¿Y de los futuros? Futuros me parece interesante tradearlo, sobre todo porque hay gente que, no sé, que vive en otros lados del mundo, o que trabaja en el día y no puede hacer trading y quiere hacer trading. Los futuros funcionan en otros horarios. Entonces me parece muy interesante. Aparte, los futuros, bueno, lo que pasa en los futuros manejan mucho de lo que va a pasar en las acciones al día siguiente. No, pero yo creo que sí, futuros, commodities, monedas, mientras no te metas a un lugar, no sé, que te dé palanca de 1000 a 1 y que probablemente lo vayáis a perder Claro. al día siguiente, Sepo. sí, dale Ya. nomás. ¿Qué plataformas usas en Chile, si es que se puede saber? Que te dé una Yo, palanca razonable. a ver, en Chile, la mayoría de los corredores de bolsa te dan una palanca que es bastante estándar, que es de entre 2 y media veces tu patrimonio de palanca. Yo actualmente opero por BCI, por Bantra, ¿Ya? y que tengo eso que se llama simultánea, que es al final bastante básico y es bastante estándar en Chile. Ya. Y afuera me gusta operar el dólar, me gusta Capitalia, que ahí ellos te dan como 100 de palanca no sé, pero yo no le Sí. meto tanto. Y para acciones americanas me gusta mucho Interactive Broker, que es lo que uso principalmente, que ahí nunca he entendido bien cómo es el margen, pero debe ser máximo 2 veces, yo creo, porque te lo toman en cuenta por la liquidez del papel, tu caja total, tienen ahí sus propias fórmulas. Ya. Y, y CFD XTB encuentro que también es una buena plataforma si queréis hacer un trading más de índices, commodity, y también tenéis más palanca, pero... Claro, pero yo creo que se puede pedir que te bajen la palanca. Ah, bueno, Sí. probablemente. La palanca yo creo que es muy beneficiosa, pero muy perjudicial al mismo tiempo. Para la persona que está partiendo, creo que una alta palanca es un arma de destrucción masiva de Sí, billetera, po. la palanca alta. Y todos estos brokers tienen estudiados que no sé, el 70-80% de las cuentas van a quemar la cuenta y la principal razón yo creo que es La palanca. por el leverage, sí. Porque si Sí, po. no, si apostáis de poquitito, te cuesta mucho quemar la cuenta. En cambio, si tenéis $100, apostáis 1000, a los 10 minutos, ok, tengo que depositar de nuevo. Claro. Ahí hay mucha publicidad que aparece, hazte rico invirtiendo $250 en acciones de qué sé yo, de Amazon salió un tiempo, CCU, también. Ha salido un montón de Sí, brokers, no sé si está has visto esa bien, está publicidad. bien. Eso es también, operar con muchas palancas y con un riesgo
brutal. Sí, no, hay que fijarse mucho y también fíjate bien en dónde estás invirtiendo. O sea, por lo menos Capital XTB son CFD, pero son plataformas que llevan hartos años, son bien reconocidas en el mercado. Está lleno de plataformas de CFDs con nombres rarísimos que te van a mandar un mensaje, te van a hacer publicidad por Instagram, donde, no sé, yo me iría un poco más a la segura. Sí, yo también me gusta. O sea, ya que la operación en sí misma es muy riesgosa, por lo menos usemos un broker que no sea riesgoso, que no Claro, se vayan a Islas Caimán después y fregar, anda a buscar la plata allá. tal cual. Sí, pues complicado en ese sentido. Y última pregunta, o penúltima. ¿Cómo es la vida de un trader? Porque mencionaste al ¿Cómo la principio vida de los traders? el nivel de estrés. Me dijiste que probablemente por cómo nosotros afrontamos la bolsa, probablemente tú tienes más estrés que yo, por la actividad. Sí. Pero ¿cómo es la vida de un trader en ese sentido? La vida de un trader es bastante estresante y de alto trabajo. Por lo menos yo me levanto temprano en la mañana a leer mucho, ver indicadores. Estoy todo el día pensando o sea, primero que nada todo el día sentado viendo las bolsas, haciendo trading, y después que cierro la bolsa me quedo mirando los Estados Unidos, que ahora que está con 2 horas de desfase, y después Twitter, tengo varios servicios de noticias, al final del día tratar de revisar lo que se hizo el día anterior, preparar el día siguiente, antes de acostarse leer las noticias. Antes me gustaba leer los futuros en la noche, ahora ya no los veo porque encuentro que no me suma nada más que estrés, eso lo he tratado de Claro. eliminar, pero también gente que al final uno está todo el día, todo el rato, como que pendiente de las noticias, de las cosas, y tengo seteado mi computador para que me lleguen alertas por todos lados, el celular. Entonces, no sé, yo diría que estoy casi todo el día trabajando, entre comillas, pero es algo que me entretiene también. Entonces yo no lo veo, no es alguien está escuchando y dice, pero este pobre tipo está puro sufriendo, ¿para qué está No, haciendo esto? claro. No, algo que me entretiene, esas son como las cosas malas, pero las cosas buenas son que me puedo ir a cualquier lado, a hacerlo de cualquier parte. Viví en Chicago 4 años, que me dediqué a esto y vivimos bastante bien, gracias a Dios, con mis ingresos del trading. Ahora estamos viviendo en Chile, haciendo exactamente lo mismo. No tengo ni un jefe, no tengo horarios. Si hay días que me los quiero tomar, me los puedo tomar, Maravilloso, etcétera. maravilloso. No, bien, bien. Eso es lo más lindo, esa libertad que puedes trabajar desde cualquier parte. Claro. Uno igual es como un poco esclavo de la pantalla, pero prefiero ser esclavo de la pantalla estando en la playa que en una oficina con un jefe, con un Y con una horario, corbata, y con con una corbata. corbata. Claro. La, la corbata, la corbata es lo que más duele. Pero bueno, es parte de... Ya, perfecto, perfecto. Oye, Tomás, ahora sí, la última pregunta. Te juro que es la última. ¿Con cuánto capital, más o menos, si que se puede contar, se puede vivir del trading? Vivir del trading. Buena pregunta. Yo creo que es difícil partir sobre todo, porque tenéis que pensar, lograr que si te va a ir muy bien, vaya a lograr sacar, no sé, pues, ponte tú un 30% al año. Entonces, obviamente, también depende de tus costos, pero Claro. me escribió el otro día un gallo y me dijo, oye, tengo unos ahorros, no sé, pues, 10 palos y pretendo sacar un 200% al año y con eso vivir. Y yo le dije, chuta, mira, siendo honesto, la probabilidad de que saques eso es súper baja. Entonces, piensa que si te... Yo trataría de pensar un 20% al año, que es algo bueno. Ojalá aspirar a un 30%, que es buenísimo. Y a partir de eso hacer tus cálculos, según tus costos, etcétera. Porque si, no sé, si tenía unos gastos de 5 palos mensuales y queréis partir haciendo trading con, no sé, con 50 palos, no te va a dar.
No te da. Claro. Ya. Bueno, es una buena métrica ahí para que todos más o menos Sí, po. estimen. Lo que tenéis que pensar es que en teoría, si no sacáis el 100% de lo que generáis, esos fondos se van a ir componiendo, o sea, van a ir aumentando en el futuro. El 30% de 10 palos es menos que el 30% de 13 palos. Entonces, y esa es la gracia. Y cuando ya llegáis a un número más grande, el mismo porcentaje te va afectando mucho, mucho más. Es como una ola de nieve positiva. Claro. Interés compuesto al fin. Exacto. Esa es la palabra que no pillé. Perfecto, perfecto. Ya vos, Tomás, estamos en la hora. Oye, ha sido un placer conversar contigo en esta sesión. No, Eh, di- igualmente. Diste mucha información muy valiosa para todas las personas que están acá. Dejen los comentarios y todo el cuento. Así que, bueno, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias para ir cerrando. ¿Ya? De Un nada. abrazo grande. Que estén muy bien. Vamos a dejar invitado a Tomás a otro capítulo si es que le interesa a las personas. Yo creo que sí. A todos los traders les va a interesar seguir aprendiendo de ti. ¿Vale? Feliz. Un abrazo, que estén muy bien.